con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Oyentes del Saborcito de la Mañana, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este lunes 9 de febrero del año 2015? Yo siempre agradecido y contento de que ustedes estén dándome la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que usted no se pierda del Saborcito de la Mañana. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes siempre están con nosotros a través de www.cafeconvos.org. Esa es nuestra página web. Ahí puede encontrar usted el programa del día y puede también revisar la nota que hacemos después de hablar con nuestros entrevistados. Gracias también a quienes siempre están con nosotros a través de Facebook, Café con Vos en Facebook, y arroba Café con Vos ni en Twitter. A quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, Café con Vos, gracias siempre por estar con nosotros. Quiero saludar especialmente hoy a nuestra amiga Georgina Brooks Zelaya, que está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo con olor y sabor a café, que la pase muy bien. Ya seguramente le cantaron el Happy Birthday muy temprano, así que feliz cumpleaños a Georgina. Más adelante con nosotros el economista Néstor Avendaño está ya con nosotros en estudio para conversar sobre qué impacto podría tener el tema de una baja en la tarifa energética en la economía nacional. Vamos a ver las apreciaciones que tiene el doctor Avendaño sobre declaraciones que han dado tanto representantes del gobierno como miembros del sector privado sobre este tema de energía. Así que atentos, interesante lo que nos puede decir o lo que nos va a decir el doctor Avendaño. No se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble, mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país hoy? Nicaragua se viste de azul y blanco nuevamente. Los chavalos y las chavalas vuelven al colegio al iniciarse el año escolar 2015. Más de 1.600.000 estudiantes están calculados entre las modalidades de preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo a la vocera del gobierno, Rosario Murillo, 836.149 niños entrarán a clases de primaria, unos 347.600 jóvenes entrarán a clases de secundaria y unos 243.000 infantes que están supuestos a entrar al preescolar. Más de 1,5 millones si se toma en cuenta la modalidad de educación a distancia y la posibilidad de nuevas matrículas durante la última semana, según decía Murillo. Ahorita que veníamos para acá, para el canal, podíamos observar en algunos colegios que hay seguridad de la policía, se está brindando
¿cómo se dice?, regulación de tránsito para que los chavalos y las chavalas tengan la posibilidad de llegar con tranquilidad hasta sus hogares. Un año en el que como todos, ¿verdad?, se plantean muchos retos, pero sobre todo la mejora de la calidad de la educación. Creemos nosotros que la matrícula, el aumento de la matrícula, la gratuidad de la educación, ¿verdad?, son importantes. Pero más importante es también que nuestros chavalos, nuestras chavalas, nuestros jóvenes que salen para las universidades sean formados de una mejor manera, con métodos que aquí los han dicho los que saben de educación, deben superar ya la parte mecánica de saberse de memoria una tabla, ¿verdad?, o aprenderse un problema de manera mecánica y que se lo ponga de otra forma y lo mataron, como dicen al muchacho. Así que ya están los chavalos de regreso a la escuela. Hay algunos padres que lo toman como un respiro también, esto de ya que vuelven a la escuela, porque consideran que los muchachos pues tienen que descargar sus energías allá, pero también recuerdan también los padres de familia la responsabilidad que tenemos de darle seguimiento, de acompañarlos en sus labores, de revisar cada cierto tiempo cómo andan en las tareas, cómo andan en las notas, no solamente cada vez que hay reunión de padres de familia, sino de estar nosotros constantemente hablando con nuestros hijos para ver cómo van en su desarrollo. Por otro lado, Nicaragua apareció, la policía de Nicaragua, y Nicaragua como país aparece en 6º lugar más seguro de América Latina, y eso es importante porque atrae definitivamente el país al inversionista, lo llama a meter su dinero acá. Y se ha ido posicionando muy bien Nicaragua. Está vendiéndose como una nación en la que vale la pena caminar por la calle con tranquilidad y decir, aquí no me va a pasar nada, aunque sabemos muy bien que hay también situaciones que se deben de mejorar. Pero en términos generales, esta puntuación, esta calificación, esta ubicación del país, definitivamente que lo vuelve mucho más rentable. Así que saludamos al país como tal, a la policía, al ejército, que hacen un trabajo bastante bueno, y sobre todo en la línea de decirle al crimen organizado, aquí por lo menos no vas a trabajar de manera abierta como lo haces en otros países, o no vas a causar tantos problemas como lo haces en otros países. Otra noticia que ha surgido el fin de semana es el brote de sarampión que se está dando en Estados Unidos, en 14 estados de Estados Unidos. Allá se creía que no existía o que estaba fuera de peligro el país de tener este tipo de enfermedad, y acá en Nicaragua la representante de la OPS, Socorro Gross, ha hecho un llamado para que los padres y las madres de familia que no tengan claro si sus hijos están vacunados, pues que asistan a las unidades de salud, la más cercana que tengan. La vacuna es gratis y debemos de tomar medidas para que no vaya a ser, nos sorprenda un caso de sarampión en Nicaragua. Nosotros no tenemos o estamos libres de la enfermedad, pero si nos descuidamos podríamos tener algún tipo de brote, y no queremos que eso ocurra. Ojalá que tomamos en cuenta esta recomendación. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros el doctor Avendaño. Vamos a hablar de los efectos que tendría en la economía nacional que el gobierno de Nicaragua decidiera rebajar en los porcentajes reales el tema tanto de los combustibles como la tarifa eléctrica. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar?
Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Las adolescentes embarazadas menores de 15 años de edad tienen un riesgo de morir 4 veces mayor a causa de complicaciones durante el embarazo. El hijo o hija de la madre adolescente tiene mayor riesgo de bajo peso al nacer y malformaciones. También corre un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Brinda por vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar en sintonía nuestra. Ya está con nosotros el doctor Néstor Avendaño. Vamos a hablar con él. Antes de eso, un mensaje que dice por acá: hola Luis, felicidades por el programa. Buen día. Lástima que hoy, que inician las clases, también se esté dando situaciones como las del Tule, donde los padres y madres de familia han decidido no enviar a sus hijos a la escuela por estar estos ocupados o rodeados por militares. Es cierto. Se me había olvidado que allá en el Tule han decidido que los chavalos y las chavalas no van a la escuela. Hay una marcha también, creo ahora, en contra del canal interoceánico y en favor de que se derogue la ley 840. Triste esa situación en medio de la energía que llevan los chavalos acá y en todo el país. Allá en el Tule la situación es esa, que se va a dar una marcha y los muchachos no irán a las escuelas reclamando que se despeguen, que se despeje de ellos los militares y los policías. Doctor Avendaño, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Luis, sí. ¿Qué tal su fin de semana? Siempre algo ocupado. Qué bueno. Me alegra, doctor, que esté por acá. Lo invité porque, bueno, es importante, creo yo, desde el punto de vista económico, hacer un análisis de lo que está ocurriendo, tanto con el tema de la energía como el tema de los combustibles. Yo le decía a usted cuando hablábamos de cómo abordar esta temática, ¿qué impacto podría tener
en la economía nicaragüense y en la economía de bolsillo, sobre todo, en la del ciudadano, en la del artesano, en la del comerciante, en la del ingeniero, en la del abogado, en la del doctor, en la del periodista, en la del economista, una rebaja en la tarifa eléctrica y en los combustibles, en los porcentajes en los que uno debería, o lo que uno está esperando, pues, porque hasta ahora la negativa esa no se puede, hay 1000 pretextos de lo que vamos a estar hablando también, pero ¿qué impacto podría tener una rebaja en ese sentido? Bien, el gran impacto es un beneficio nacional, ¿verdad? El beneficio nacional se concentra exclusivamente en el hecho de que Nicaragua es un país importador de petróleo. Por eso, todos los agentes económicos, Estado, consumidores o familias, empresarios, productores, se ven beneficiados con una baja de estos precios. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios en particular? Comencemos con los empresarios, que es el agente económico que más ha insistido en que se reduzca la tarifa, por ejemplo, de energía eléctrica. Es una disminución de los costos de producción que debería reflejarse en los precios al productor de esos bienes y servicios. Menor costo de producción significa que la empresa es más competitiva frente a competidores tanto nacionales como foráneos o extranjeros. En Centroamérica, Nicaragua tiene energía más cara. Tiene más cara. O sea, vamos a hablar después cuál es el efecto de no bajar la tarifa de energía eléctrica, que es lo que usted está tocando. Por supuesto que esto promueve producción para la exportación. Nicaragua exporta 2.600, 2.700 millones de dólares anuales. Esa es la exportación de bienes domésticas que tiene Nicaragua. A veces los servidores públicos provocan ciertas contradicciones en la mente de los ciudadanos. Aquí hemos oído hablar de 5.000 millones de dólares de exportaciones, pero eso es incluyendo la zona franca, donde el 70% de esa exportación no queda en Nicaragua, se va a su país. Pero la verdad son 2.600. 2.600 millones de dólares es lo que exporta Nicaragua, una cantidad irrisoria frente a los un poco más de 5.000 millones de dólares que se importa en el país. Bien, ¿qué le pasa a las familias? El mejor beneficio social, incluso yo lo asociaría bastante con el mismo efecto de los programas sociales que financia el crédito petrolero, es la recomposición del poder de compra de los salarios de las personas, de los ingresos de las personas. ¿Qué significa esto, Luis? Una estructura de costo de producción que refleja a la baja los precios al productor y por ende al consumidor implica una menor tasa de inflación. Ese es un beneficio. ¿Qué es lo que ha dicho la versión oficial este año? Que la inflación estará entre 6% y 7% anual. El presidente del Banco Central dijo la semana pasada será menor que el 6%. Comienza ya a retroceder. Pero yo he dicho que aquí puede ser 4% la tasa de inflación si se bajan apropiadamente los precios de los combustibles, los precios de las tarifas de energía eléctrica y de agua potable. No hay que olvidar el agua potable, que hay el bombeo de energía eléctrica. Lo cual se traduce también en una mayor capacidad de adquisición del ciudadano. Ese es el beneficio. O sea, las familias podrían tener acceso no a un mayor consumo de bienes distintos a los que hacen hoy, sino a satisfacer en mejor forma las necesidades familiares, especialmente alimentos. ¿Cuál es el beneficio que tiene el Estado? El Estado tiene un beneficio extraordinario en el presupuesto nacional. Al reflejarse en el mercado las tarifas y los precios de los combustibles y la energía eléctrica en una apropiada forma, el monto del subsidio que está presupuestado tiende a disminuir. No es que desaparezca el subsidio, habría que hacer las cuentas, pero lo que se va a gastar en concepto de subsidio a las personas que utilizan el transporte urbano en la ciudad, en autobuses urbanos en las ciudades de Managua y en Ciudad Sandino,
Y las familias que consumen 150 kilowatt hora o menos de energía al mes, ese subsidio baja. Yo le doy un consejo al presidente de la República: reasigne con la aprobación de la Asamblea Nacional esa disminución del monto del subsidio a un mayor gasto de inversión pública para generar un poco más de empleo. No lo vaya a destinar a consumo público, porque ahí nada estamos haciendo. No hacemos nada. Entonces, así te resumo, Luis. Y ahora, como nación, sumando estos tres beneficios, vamos a observar en la balanza de pagos de Nicaragua con el exterior de que el valor de las importaciones disminuye por los menores precios de los combustibles. El déficit comercial, que ya te decía, exportamos 2.600 millones e importamos más de 5.000 millones, disminuye. Y por lo tanto, la preocupación gubernamental de ir a buscar financiamiento externo para llenar esa brecha también disminuye. O sea, es un gran beneficio nacional que, dándole una suma total, me gusta hablar bastante con los números. Yo he estimado para este año, si solamente reflejamos en una forma bastante apropiada el comportamiento de los precios internacionales en los precios locales, un ahorro anual equivalente a 400 millones de dólares. Ese es el beneficio social de este país. En un año. En un año. Ahora, hasta ahora, doctor, el gobierno dice: nos tomamos 3 meses. Queremos tomarnos 3 meses, no queremos ser irresponsables, queremos ver cómo se comporta el petróleo, que como baja puede subir de manera rápida y por tanto tomar una decisión a la ligera, dicen, podría tener efectos mucho más fuertes que hacerlo con calma. ¿Tenemos una llamada? ¿No? Sí, tenemos una llamada. Dejamos la pregunta ahí, doctor, para ver qué nos dice el amigo televidente o la amiga televidente o oyente. ¿Aló? Hola. ¿Tenemos la llamada? Bueno, para mí, le decía, esos 3 meses... Mira, eso lo puede decir un político, pero nunca es aceptable que lo diga un economista. El fenómeno de la baja ya se dio, con una particularidad. El precio del petróleo el año pasado se desplomó 40% entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, con mayor intensidad en el último trimestre del año pasado. Sí. Pero cuando se vino el precio del crudo hacia abajo, no se vino solo. Se agarró de las manos de sus derivados y arrastró a la baja con la misma, yo diría, velocidad de caída a todos los precios de los derivados del petróleo. O sea que en este momento no podemos admitir, Luis, que los precios del petróleo son influenciados por razones distintas a los precios de los combustibles ante la caída que estamos observando. O sea, el petróleo se lo llevó a la baja. Vamos a hacer la pausa en la explicación del doctor para dejar a nuestro amigo o amiga televidente o oyente que esté en el teléfono que nos haga su comentario o su pregunta. Aló. Aló, buenos días. Sí. Pueblo de Riva, buenos días, Café con Voz. Gracias por darme la oportunidad de entrar en este programa tan escuchado en la zona de aquí del sur de Nicaragua. Es que el día viernes fue sacado del aire ya un programa que mantenía el profesor y concejal José Vázquez en una radio prestigiosa de aquí de Rivas, y esto se debe a la represión, me imagino, ¿verdad? Que represión que ejercieron contra la directora y el dueño de la radio, pues que tal vez ellos le dieron la oportunidad de informar al pueblo de Rivas todo lo que acontece, y él era uno de los hombres que decía, ¿verdad?, todo lo que estaba pasando y nos daba a saber los logros y lo que estaba retrasado, ¿verdad?, en la municipalidad de aquí de Rivas. Y es una gran lástima porque esto pues ya nos cortaron esta expresión libre que teníamos con este señor que era muy educado en su forma de hablar, de un profesor, y lástima que nos hayan dejado sin este programa tan honorable y que nos tenía pues día a día
nos tenía día a día todos los ribenses informados, y nos estaba informando de la iglesia, en su momento la iglesia de aquí, parroquial de Rivas, San Pedro, que nos estaba informando de que habían, o sea, que no se le dio a esta iglesia la cantidad de plata que se le tenía que dar como el año pasado, que era 1 millón. Ahora no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, con la construcción de esta iglesia. Muchas gracias y buenos días. Bueno, lamentamos, ¿verdad?, cualquier cierre de espacio crítico o que sea, pues, independiente, lo lamentamos. Ojalá y que esta situación se aclare, ¿verdad?, al lado de arriba. Doctor, muy bien. 3 meses, me decía usted, no es responsable. Para un político no importa, pero para un economista, me decía usted, no se tolera ese tipo de afirmación. Ahora, ¿por qué digo, además, viendo el futuro inmediato, viendo el corto plazo en economía, que es igual a 1 año y medio, no es como en la empresa, que es 1 año? Yo también me atrevería, conociendo la génesis de este problema del mercado petrolero que se suscitó el año pasado, es que los precios del crudo, así como los precios de los combustibles, no van a mostrar grandes desviaciones este año. ¿Por qué? Me podría decir. Hay una razón. Arabia Saudí trata a toda costa de sacar de la oferta mundial de petróleo a Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos ha comenzado a producir más y a exportar más con esta fractura horizontal que es el esquisto, el fracking, como le llaman en inglés. Por supuesto que eso ha aumentado la oferta, pero también la demanda ha bajado por menor crecimiento económico mundial, y los precios venían a la baja por mayor oferta. ¿Qué hacen los árabes en la OPEP? Mantenemos el volumen de producción con el propósito de sacar los nuevos pozos petroleros que ya comenzaron a cerrar. Incluso leían en las noticias algunos pozos marginales que ya no resisten el precio actual. ¿Cuánto dura una guerra de precios, estimado Luis? ¿Crees que dura 1 mes? ¿Crees que dura 6 meses? Dura más de 1 año, porque el objetivo es mundial. No olvidemos algo, que con ese ritmo de producción Estados Unidos sería autosuficiente en sus necesidades petroleras en el año 2035. O sea, que eso va en auge. Y ahora Arabia Saudita lo que persigue es fuera del mercado para que nosotros dominemos las reglas del juego. Entonces, un político podría decirte voy a esperar 3 meses. Un economista no te puede decir esperemos 3 meses. Así que no creo conveniente decir a la población de que el precio del petróleo y de los combustibles es errático, se mueve, sube y baja por razones geopolíticas, etcétera, etcétera. No, ya hay una decisión geopolítica que es sacar a Estados Unidos de la oferta mundial. Vamos a una pausa comercial, doctora Avendaño y amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, la versión que dio también el gerente general de Puma Energy en Nicaragua. ¿Por qué los combustibles no bajan en relación al precio con el petróleo internacional y más bien suben? Esto y mucho más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso,
Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Linda Pujol. 2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Que tenemos mensajes. Estamos conversando esta mañana con el doctor Néstor Avendaño, economista nicaragüense, con quien estamos abordando los efectos que puede tener la economía que el gobierno se diera en la tosudez que tiene de no bajar ni la energía en el tema de la tarifa, ni que el combustible baje en las proporciones que la gente está pidiendo. Dice acá un mensaje: lo bueno sería que el beneficio al consumidor por la reducción de la tarifa de energía sea real, que no sirva esto solo para aumentar las ganancias de los dueños de los negocios, como sucede con los dueños de taxi, que más bien aumentan la tarifa a pesar de que están comprando combustibles más baratos. Dice este mensaje. Acá está otro mensaje, doctor, que dice lo siguiente. A ver, dice lo siguiente: buenos días, aquí en Chinandega Telcor cerró un único canal informativo que criticaba a la alcaldía. Me llamo Jesús Rivas, en relación al comentario que hizo la amiga que nos llamó de Rivas también. ¿Qué tan cierto, dice este mensaje, es que lo que dijo Bayardo Arce, que los que dicen que baje el precio del combustible ya son ignorantes o malintencionados? Eso ya los había preguntado este amigo en un programa pasado. Dice acá: a mi criterio la política y la economía van de la mano. En el mercado internacional, les saludo desde Matagalpa, mi nombre es Ever Castro. Dice por acá: hay que tener en cuenta que la baja del petróleo se debe a la política exterior de Estados Unidos, con consecuencias negativas para Venezuela. Saludos. Y aquí está el último mensaje, doctor, que dice lo siguiente: buenos días, lo que pasa con el combustible es que aquí en Nicaragua no hay transparencia. Doctor, la política exterior de Estados Unidos tiene, dice un amigo, efectos en Venezuela y por tanto eso nos afecta a nosotros también. Creo no tanto, te digo, porque la decisión geopolítica la tomó la OPEP. Y Arabia Saudita ha manifestado que si el precio del petróleo cae a $20, ellos no bajan la oferta. Claro, la profundidad en que se encuentra el petróleo saudí es a flor de tierra, o sea, sus costos de producción no son muy elevados como en Venezuela. Pero esta es una decisión clara y hasta diáfana de que los árabes desean. O sea, no es Estados Unidos-Venezuela esto. No. De ninguna manera. Esto es más. Tenemos una llamada telefónica y luego vamos con el gerente de Puma Energy. ¿Aló? Buenos días, Luis. Aló. Adelante, don Alfonso. Aló. Buenos días. Adelante. ¿Qué tal, doctor Avendaño? Buenos días. Me gusta saludarlo. Igual. Hombre, están sucediendo en este país cosas que son inexplicables. Yo se las voy a puntualizar y me agradaría escuchar su comentario. Número 1. En un país donde hace rato, los salarios están congelados,
los pocos salarios de medio decentes que tenemos están congelados, ¿por qué aquí se armó una grita desde el COSEP diciendo que eso de controlar 8 o 10 productos, como se hizo en Panamá, que congelaron más? ¿Por qué eso lo consideraron una herejía? ¿Y por qué no consideran una herejía la congelación de los salarios? Ese es uno. Número 2, nosotros hemos visto que esta baja del petróleo ha sido como organizada, doctora Avendaño. Le hemos visto que ha venido de una manera milimétrica, con cálculos exactos, bajando hasta donde está. No, todo el mundo debería estar alegre, pues, por eso, pero nosotros nos preguntamos, ¿esto será un arma política contra Rusia y Venezuela? Estoy especulando, ¿verdad? Y le pregunto a usted que maneja bastante información, ¿esto será un arma política? Y eso, pues, creo que sería un crimen, pues, porque además en Nicaragua no se reflejan los beneficios de la baja del petróleo, sino que estamos paradójicamente lo que nos va a pasar es que Venezuela nos va a quitar el apoyo porque va a entrar en una seria crisis. Los saludo, doctor, y mucho gusto. Doctor. Sí, está relacionada con la pregunta anterior. Este problema es mundial, no es bilateral entre 2 o 3 países. Este problema es de dominio del mercado mundial del petróleo, que siempre ha ejercido una gran presión en las naciones árabes, especialmente Arabia Saudita. Y sobre otras cosas, es correcto de que los precios realmente no se reflejan en un nivel apropiado por falta de transparencia. Lo dijo no sé si lo dijo el señor que habló anteriormente. Y realmente se necesita más transparencia. Vamos a las declaraciones que dio a 2 periódicos nacionales, al Nuevo Diario y a La Prensa, Jaime Batlle, que es el gerente de Puma Energy. Le preguntan por qué en Nicaragua, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad?, suben los precios de los combustibles en vez de bajar. La respuesta de Batlle la leo textualmente para que el doctor tenga sus comentarios. Todos sabemos que Nicaragua no produce crudo. Nosotros vamos al mercado internacional y lo compramos. Tenemos que contratar un barco para traerlo. Hay que costear el seguro, el paso por el canal de Panamá, luego hay que llevarlo a la refinería, ahí se hace la conversión de materia prima a producto terminado, ocupar energía, pagar salarios de diferentes operarios, mantenimiento de la planta, entre otros gastos. Todos estos son costos fijos, al igual que los impuestos. Esto hay que pagarlo, suba o baje la gasolina. Por tal motivo, no solo hay que tomar en cuenta que bajó el precio internacional del crudo para bajarle a los combustibles, sino también otros gastos. Esta respuesta, después hay un montón de preguntas más, pero esta respuesta es la que resume, de acuerdo al señor Batlle de Puma Energy, el por qué nosotros vivimos sufriendo semana a semana ahora, porque está 2 semanas consecutivas, sube la gasolina en lugar de bajar. Doctor, esa respuesta, de acuerdo a su visión como economista, ¿qué tal la encuentra? El señor Batlle ha dicho correctamente cuáles son los elementos de costo de una empresa. Por supuesto que ahora las cosas han cambiado. Por ejemplo, hoy el petróleo o los productos o los hidrocarburos en un 92% proceden de Venezuela, ya no vienen de Houston, Texas, como venía antes. Se paga el mismo peaje por el canal de Panamá. Ese es un ejemplo. O sea que hay que revisar, bueno, la empresa debe saber muy bien sus costos, y es una empresa privada, nosotros no dominamos esos costos actualizados. Eso sí, conocemos con las cuentas nacionales algunas aproximaciones a esos costos. Sí. Sin embargo, como dije anteriormente, Luis, todos los precios de los hidrocarburos se vinieron a la baja con la misma velocidad, ¿verdad? Y por supuesto, lo interesante del caso es que el crudo, mejor dicho, y esto lo conoce muy bien el señor gerente general de la refinería Puma, el precio, el costo que ellos determinan es sobre los combustibles limpios, nunca sobre el petróleo.
O sea, ya están tomando otro precio totalmente distinto, y en eso coincide la respuesta correcta de que el precio del petróleo es una cosa y el precio de lo otro es otra cosa. Claro, porque la refinería pone sus costos en función de los precios de los combustibles ya procesados y no en función de lo que le costó la materia prima. Esa es una razón. La otra razón que yo veo ahí, donde ya no comienzo a aceptar las palabras del señor gerente, es que da a entender que los precios del petróleo son distintos, los factores que lo mueven, a los precios de los combustibles. Ya dije anteriormente que se vinieron con la misma velocidad a la baja. Te daré 3 números. En el mercado internacional, el precio del diésel cayó 39%. En el mercado local, el precio del diésel cayó sin impuestos 27%. ¿Por qué esa brecha de 12 puntos? Otro ejemplo. La gasolina regular, que lo utilizan mucho los taxis, cayó 40%. En Nicaragua, excluyendo los impuestos, cayó apenas 26%. ¿Por qué esa diferencia de 14 puntos? Tercer dato. La gasolina super en el mercado internacional cayó 44%. Hablo en 2014, ¿verdad? En Nicaragua, excluyendo los impuestos, retrocedió solamente 25%. 19%. 19. Ahora, ¿tú crees, Luis? Ahora ya no vayamos a los economistas, vamos a los que saben aritmética. Suma y resta. ¿Tú crees que esas brechas se explican por los costos? Sumando y restando, doctor. Y no todos los costos. Los combustibles, y eso lo conoce muy bien el señor gerente general de Puma, representan el 85% del total de costos de producción de la refinería. O sea, ¿tú crees que el 15% restante explica estas grandes brechas porcentuales? Hay otra versión que el señor Batledot, que no está en la respuesta, pero que sí la leímos, que es que dice que ahora se toma en cuenta el jueves y viernes de la semana anterior y el lunes de la semana entrante para considerar cómo andan los precios en Texas del barril de petróleo. Cuando antes nuestra versión o la versión del mismo señor Batledot o de la gasolinera era que se tomaban como referencia los 3 meses anteriores para que para poner el precio de hoy. Ahora, pero no es el precio del petróleo, es el de los combustibles ya procesados, los de la costa del Golfo de Estados Unidos, allá en Texas, que se toman como referencia en la refinería, a sabiendas que el 92% del crudo viene de Venezuela. Tenemos una llamada telefónica, doctor. ¿Aló? La panza está toda tristona y la panza le está haciendo contracción. ¿Aló? No me miré una. No se ve. No escucho. Hola. Buenos días. Sí, adelante. Yo quería preguntar, porque han explicado muchas veces, pero quiero preguntar si el gobierno tiene una incidencia directa, pero quiero que me comprenda, directa, en los precios que se pagan en las gasolineras de la gasolina, por ejemplo, o son los distribuidores de la gasolina los que ponen esos precios, que es lo que todos nosotros tenemos entendido, ¿verdad? Porque el reclamo va contra el gobierno. Pero ¿qué sería? ¿Que el gobierno baje los impuestos de la gasolina para que la gasolina pueda bajar? ¿O es que ellos, como le repito la pregunta, tienen una incidencia directa el gobierno en los precios de esta gasolina? Muchas gracias. Gracias, doctor. Fíjate, el Estado de Nicaragua, no es el gobierno, ¿eh? El Estado de Nicaragua no incide en los precios de los combustibles líquidos en nuestro país. Eso se deja a la refinería. Como tú lo has explicado, miran cómo terminó de miércoles a miércoles, el jueves lo anuncian y lo aplican los domingos. Y con base a una semana anterior. Costa Rica lo hace más de 2 semanas. ¿Por qué aquí se toma una semana? Ahora, la crítica al gobierno, que yo lo hago como economista, y no solamente cuando digo gobierno me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo, también al Poder Legislativo, que tiene que legislar para supervisar la formación de los precios de los combustibles líquidos en Nicaragua. El Estado de Nicaragua solo controla el precio de un derivado de petróleo, que es el gas licuado.
INE, que es el ente regulador, solo revisa la fórmula del precio del gas licuado. Pero los otros precios, INE no hace nada, porque la ley no le faculta al INE supervisar la formación de ese precio. Entonces, ¿para qué tenemos 92 diputados? 92 son, ¿verdad? Sí, 92. Yo siempre he dicho, siempre hay una diferencia drástica entre ser diputado y ser legislador. Legislador es preocuparse por estos problemas y no decir, dejemos eso al mercado. ¿Cuál mercado? Me pregunto. ¿Acaso es competitivo el mercado? Pero respondiéndole a la persona que llamó, a la señora que llamó, ¿el Estado incide o no incide? No incide en los precios. No incide. Toma los precios que le fija. Incluso el Estado entra en esa cadena como distribuidor, Petronic, y toma los precios que fija la refinería. El formador de precios de los combustibles líquidos, gasolinas y diésel, es la refinería, y ya lo dijo el señor gerente general. O sea, si eso quedó alto, ¿quiénes sacan ventaja? Todo el resto de la cadena, incluyendo hasta el dueño de una estación de gasolina donde tú compras el combustible. Acá tenemos un mensaje que dice, varios mensajes, dice, pregúntale por favor al economista si se podría hacer una especie de tabla de precios de combustible para evitar altos y bajos de precios discrecionales. Aquí está otra pregunta que dice, si el argumento en 2012 para incrementar el valor de la energía fue que subió el petróleo, ahora que bajaron, ¿por qué no bajan y salen con otros argumentos? Otra pregunta que dice, buenos días, esa explicación es lo más tonta del mundo, los costos de traslado y los demás son los mismos y los precios del petróleo son mucho más bajos, se refiere a la del señor Batlle, ¿verdad? La explicación, dice otro mensaje por acá, doctor, buenos días, los transportistas siempre están recibiendo subsidios y lo pagamos los contribuyentes. También. Acá otro mensaje que dice, mira hermano, este tema tiene un trasfondo político, está interesante. Dice esto por acá, claro que es una arma, veamos esto desde la perspectiva política, sería bueno sentar a un economista y a un político en tu programa para debatir el tema. Salud, Ever Castro, dice. Y acá está el último mensaje que dice, toda esta confusión no se deberá a que la refinería obviamente sube sus precios para ganar más, pero eso le conviene al Estado como a Petronic y como recaudador de impuestos. Bueno, comienzo por la última, rápida. Sí. El Estado no saca ninguna ventaja con impuestos. El impuesto es un monto absoluto, no es un porcentaje que cae sobre el precio. Nosotros los nicaragüenses pagamos entre 70 centavos y 84 centavos dólar en concepto de 3 impuestos que pagamos cuando compramos combustible. El impuesto selectivo de consumo, el fondo de mantenimiento vial y la fiscalización del INE, porque el INE visita las gasolineras para ver. Pero solo para ver si está y por eso le pagamos 200, no, pero ¿cuánto el presupuesto viene? ¿Cuánto? 200 millones de córdobas más o menos. Por ahí. Y para eso no sirve, ¿verdad? Para andar viendo las gasolineras si no sirven. Sí. Y para ver el gas. Pero no dice el precio, ¿verdad? Pero no revisa solo el precio. Para el gas licuado. Ahora, volviendo a la primera pregunta, creo que hay que responder esa sobre una tabla de precios. Exacto, tabla de precios. Mira, el mercado libre internacional usa el sistema precios paridad importación. Cuando yo digo, o cuando ustedes escuchen televidentes, que el Estado necesita supervisar estos precios, no es ir a controlar, no es ir a fijar, no es ir a decir este es el precio, es respetar las reglas del mercado libre internacional y en conjunto con los productores decir este es el precio. ¿Por qué ha sido un argumento? No nos podemos meter ahí, libre mercado. Hay un riesgo, y yo entiendo muy bien a los empresarios que dicen que si al Estado se le facilita eso puede llegar a imponerse. No se va a poder imponer porque el sistema precios paridad de importación es un sistema de regulación de mercado libre internacional y eso lo tiene que respetar el Estado. ¿Por qué no se hace? Yo te aseguro algo. Si eso se aplicara, como lo venimos diciendo desde hace más de 10 años para mejorar las condiciones económicas de la población nicaragüense, estoy seguro que el precio paridad de importación es menor que el precio que nos están fijando el día de hoy y el precio que nos han fijado en el pasado. Siempre hay una diferencia, siempre hay diferencias y, por supuesto, a favor de la cadena de producción petrolera del país.
Así comento. Aquí dice, ¿qué papel tendría que jugar el Instituto de Defensa del Consumidor del MIFIC en esto? Siempre ejercer la presión social. Quedarse mudo es aceptar. Incluso yo como economista, yo considero estas palabras que estoy diciendo a nuestros televidentes como un trabajo social de cualquier economista, de cualquier profesional. Si yo me quedo callado ante esto, soy copartícipe de esta situación. No podemos decir cómplices, pero sí copartícipe. Copartícipe. Ahora, el silencio nos culpa. La omisión. Sí. Doctor, decía Bayardo Arce cuando le preguntaban la deuda de Caruna, el porcentaje de deuda, que por qué no pagamos la mitad de la tarifa. Vayan a preguntarle a David Castillo, decía el mismo Arce, pero David Castillo no da la cara. Es decir, estamos en un juego a veces de pronto del voleo, pues anda donde no, a mí no me toca, te toca a vos. La asamblea dice que no puede llamar a David Castillo, que no tiene una iniciativa de ley para eso. Es decir, y mientras todo esto ocurre, mientras todo este voleo se da, se sigue sacando de manera ilegal dinero del bolsillo de los nicaragüenses, tanto en la tarifa como en el tema de los combustibles. Sí. O sea que esas palabras políticas dejan a entrever el mercado es el que fija los precios. A pesar que los precios locales no reflejan apropiadamente cómo han bajado los precios en el mercado internacional. Incluso en Centroamérica, en nuestro vecindario regional, los precios de los combustibles en Nicaragua son los más elevados. Son los más elevados. ¿Por qué? ¿En qué porcentaje, de acuerdo, y con esto cerramos porque el tiempo se nos ha acabado, doctor, en qué porcentaje, según su criterio, debería estar bajando el tema de la tarifa eléctrica? 16%. Solo considerando lo que ha caído el fuel oil en 2014. Un dato adicional. Nicaragua consume alrededor de 9.000 barriles diarios de búnker o fuel oil para generar termoelectricidad. Entre noviembre de 2014 y enero recién pasado, estas empresas ahorraron $35 millones solamente por este precio. Pero escucho entre los que opinan públicamente que nosotros solo hemos pagado 7 millones a la deuda. Pero sí, solo entre noviembre y enero de este año hay un ahorro de 35. Y ese es un punto importante, la parte la transparencia pues de esa deuda, cómo se paga, cuánto se abona. Se necesita esa transparencia a sabiendas que, y esto lo tiene que aclarar el señor presidente de la República, él nos endeudó sin plazo y sin intereses, y comienzo a escuchar ya que estamos pagando intereses. 8%. O sea, ¿qué es eso? Si el presidente dijo lo contrario. O sea, aquí todo el mundo hace y deshace sobre la palabra presidencial. Me gustaría dar un cierre de Adelante, pregunta. ¿Qué ocurriría, estimado señor presidente de la República, si usted no toma decisiones para bajar tarifa de energía eléctrica y precio de los combustibles? El riesgo macroeconómico se eleva. Siempre le he dicho a usted, señor presidente, que la macroeconomía de Nicaragua está bien, pero también es frágil. Y una decisión de este tipo podría provocar lo siguiente. O ya está provocando lo siguiente. Con su decisión presidencial, usted está sobrevaluando al Córdoba. Se sobrevalúa el Córdoba. Al sobrevaluarse el Córdoba, los costos de producción son altos, ¿verdad? Y nuestros productos de exportación, ya no me voy al resto del mundo, me quedo en Centroamérica, donde colocamos el 30% de nuestras exportaciones, entran en una clara desventaja de precios al consumidor. Por consiguiente, las exportaciones tenderán a disminuir. Las importaciones, al contrario, van a aumentar. Los nicaragüenses podrían comprar productos importados más baratos que los producidos localmente. Se profundizará el déficit comercial, que es un grave problema permanente en este país. Más del 10% del Producto Interno Bruto es el déficit en cuenta corriente y más del 20% el déficit en balance comercial. Y finalmente, dos efectos más. Se desestimula la inversión extranjera y se produce una fuga de capitales. Yo estimo, señor presidente, que rectifique esta decisión por la mejora de los agentes económicos y la solidez de que nuestra macroeconomía
vaya bastante bien. Doctor Avendaño, gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, ahí está más o menos el escenario, algunas 400 millones de dólares. Imagínense ustedes, se ahorraría el país si anualmente, si se toman pasos en la línea de favorecer a la población de manera inmediata. No hay que esperar más. Ya el doctor Avendaño dice, esto no es de un año. Las decisiones geopolíticas se toman para más tiempo. Los precios no pueden variarse de un momento a otro hasta los $100 que estaba más o menos establecido el petróleo cuando se hizo el presupuesto general de la República 2015. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz.